Bueno, entonces voy a proyectar la presentación. ¿La ven completa? Sí, Aló. Luis. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, otra vez. Bueno, entonces el día de hoy voy a hablar acerca de la guía de práctica clínica, la socialización de esta, de asfixia perinatal. Mi nombre es Luisa María Ruda Gómez, residente de segundo año, y mi tutora fue la doctora Diana Arias. Entonces, pues es de fácil acceso. Esta es una guía que fue realizada en el 2013 y no se ha generado ninguna actualización después de este. A modo de introducción, la guía nos da como una breve descripción sobre qué es la asfixia perinatal y nos la refiere como una alteración grave, ¿sí?, en el intercambio gaseoso del recién nacido como consecuencia de diferentes noxas. Estas noxas pueden presentarse tanto en el parto, en el trabajo de parto y en el posparto. Clásicamente, pues la asfixia, digamos que produce, o se sabe que produce una hipoxemia grave con alteración del equilibrio ácido-base del neonato, generando pues como principal secuela la encefalopatía hipóxico-isquémica, que es, digamos, a lo que nosotros queremos prevenir, y manifestándose pues de manera temprana, dejando pues esas secuelas graves, y asimismo pues puede ocasionar compromiso, como vemos allí, cardiorrespiratorio, renal, incluso pues la muerte, ¿no? Digamos que aquí nos ofrece una epidemiología y nos habla acerca de que se presenta en países desarrollados en 1 por 1000 nacidos vivos y en países subdesarrollados de 5 por 10 por 1000 nacidos vivos, y la OMS nos brinda pues igual, esto es hasta el 2013, que más o menos se presentaba de 4 a 6 millones por año. A modo de definición, aquí digamos que es un punto crucial, y es que la guía no nos ofrece una definición como tal, pero pues nos da o nos presenta unos criterios para el diagnóstico y nos habla de asfixia perinatal severa. Tampoco nos va, digamos que a clasificar cómo es la clasificación tanto leve o moderada, sino simplemente nos dice que estos son los criterios propuestos para una asfixia perinatal severa, y nos dice que debe completar o cumplir estos 4 criterios: la presencia de una acidemia mixta o metabólica con pH menor a 7 en gases arteriales del cordón umbilical, la persistencia de un puntaje Apgar entre 0 a 3 posterior a los 5 minutos, las secuelas neurológicas neonatales, ya sea crisis como hipotonía, y el compromiso multiorgánico, ya sea de riñón, de pulmón, de corazón y de intestino. Estos son los factores de riesgo que realmente pues el médico debe sospechar de que se pudiese, si están presentes, que se pudiese presentar una asfixia perinatal. Entonces pues nos ofrecen el sufrimiento fetal agudo, definido como la alteración en la monotonía fetal prenatal o la presencia de bradicardia fetal ya confirmada, ya sea por auscultación o por Doppler, un perfil biofísico bajo, la presencia de meconio en líquido amniótico, la restricción de crecimiento intrauterino con alteración en el Doppler, el circular apretado del cordón, la placenta previa sangrante, trabajo de parto prolongado precipitado y la alteración de la contractilidad uterina, ya sea hipotonía o hipertonía. A modo de objetivo, entonces el objetivo de la guía es realizar un diagnóstico metodológico y de contenido de las principales guías de manejo del recién nacido pues, con asfixia perinatal, y pues cabe aclarar que esto fue publicado en el 2013, entonces pues igual está realmente muy desactualizado, y la idea de esta guía era adoptar y desarrollar grupos de recomendaciones basadas en la evidencia, ¿sí? Digamos que acerca de estos 3 tópicos, que es la sospecha, identificación y diagnóstico, el manejo inicial, evaluación y tratamiento, y el tratamiento específico intrahospitalario. La población a la cual va dirigida es realmente, va dirigida pues al manejo en sala de partos y en el periodo neonatal del recién nacido con sospecha o confirmación de la asfixia perinatal. Nunca pues está dirigido hacia recién nacido pretérmino. Entonces, perdón por cómo se presenta. La metodología, lo que ellos se plantearon fue unas preguntas que la idea era tener un propósito de cada punto en el proceso de atención en salud, donde se debía tomar algunas decisiones respecto a intervenciones específicas. Entonces se realizaron, digamos, cada pregunta, y por cada pregunta se hizo una revisión sistemática de la literatura científica siguiendo pues el sistema GRADE. Entonces incluyeron afirmaciones sobre manejos específicos ampliamente aceptadas por la comunidad científica, y esto lo tomaron como puntos de buena práctica. Realmente pues el equipo desarrollador pues era extenso, por lo tanto pues así se desarrolló la guía. Entonces empezamos con las recomendaciones. La primera, el tópico 1, es sospecha y diagnóstico de la asfixia perinatal.
Entonces, la primera pregunta habla de qué manera se clasifica el recién nacido de acuerdo al riesgo de presentación de asfixia perinatal. Ellos lo dividieron en tres grupos, lo dividieron en el grupo A, que es el grupo recién nacido a término con eventos centinela. Los eventos centinela son estos 5 que se encuentran aquí abajo, la presencia de abrupción de placenta, prolapso del cordón, ruptura uterina, embolia de líquido amniótico o un arresto cardiovascular de la madre. Se dieron cuenta que quienes presentaban esos eventos centinela podrían cursar con una mortalidad del 6% y una incidencia de una encefalopatía hipóxico-isquémica del 10%. El segundo grupo es el estado fetal no tranquilizador, también conocido el estado fetal insatisfactorio. La mortalidad que identificaron en este grupo de pacientes era el 0.3% y la incidencia de encefalopatía hipóxico-isquémica de 2.5%. Y sin evento centinela con estado fetal tranquilizador, pues realmente se encontró 0% a cada uno de los puntos buscados. Entonces, basado en la evidencia, esto pues tiene una calidad de evidencia baja, pero sin embargo son los pacientes a los que debemos sospecharles según los riesgos de asfixia perinatal. Entonces, la segunda pregunta es, de acuerdo al riesgo de presentación de asfixia perinatal, ¿cuál de las siguientes estrategias de manejo postnatal, aquí las 6 escritas, es de mayor utilidad en cuanto a la identificación y tratamiento oportuno del niño con asfixia perinatal frente a una intervención en pacientes que realmente no presentaron asfixia y que no fuesen a hacer un manejo de manera innecesaria, ¿sí? Entonces nos ofrecen estos 3 puntos: la observación clínica 24 horas junto a la madre, la hospitalización para observación durante 24 horas, la toma de gases arteriales del cordón umbilical y según el pH, pues la toma de decisiones. Si es por arriba de 7, pues salida, y si es por debajo de 7, hospitalización y manejo inicial de la asfixia perinatal. El otro punto era la toma de gases arteriales del cordón y si se encontró un pH mayor a 7, pues tomar un lactato en sangre del cordón. Si este estuviese elevado, pues como indicación de hospitalización, iniciar el manejo. El siguiente punto que evaluaron era la medición del lactato netamente en sangre sin pues, medición de gases arteriales. Si estaba elevado, pues en la indicación de hospitalización, iniciar manejo de asfixia perinatal o la hospitalización e iniciar de una vez manejo en todo paciente con sospecha. Entonces, la recomendación fue dirigida netamente a estos dos grupos, al estado fetal insatisfactorio y a la transición inadecuada a la vía extrauterina, que la definimos de la siguiente manera, para que nos quede más claro. El estado fetal insatisfactorio, como se los mostré previamente en una diapositiva, es la alteración en la monitoría prenatal o presencia de bradicardia fetal confirmada por cualquier método, ya sea auscultatorio o por Doppler, y la transición inadecuada a la vía extrauterina es cualquier neonato que tuvo la necesidad de reanimación o APGAR que está menor a 7 a los 5 minutos. Entonces, la idea es que en estos dos grupos de pacientes recomiendan la toma de gases arteriales en sangre para evaluación del pH. Según lo que nos lance pues, el pH, tomamos pues, la indicación posterior. Mayor a 7, pues se puede dejar junto a la madre una observación y menor a 7, hospitalización e inicio de manejo para asfixia perinatal. Esto pues es una recomendación fuerte a favor de la intervención y pues la otra, digamos que recomendación es no medir ácido láctico porque este pues no tiene mayor utilidad y sí puede generar mayor costo frente a su uso. Y esta es una recomendación fuerte en contra de la intervención. La tercera pregunta es, en recién nacido con sospecha de asfixia perinatal, ¿cuál es la habilidad discriminativa del uso de eco transfontanelar para el diagnóstico del compromiso neurológico por asfixia perinatal en la primera semana? Realmente no recomiendan realizarlo, simplemente y como modo de práctica clínica la guía nos dice que solamente se debe tomar si el paciente tiene indicación de hipotermia, ya que pues si está presente o la presencia de una hemorragia grado 4, pues esta sería una contraindicación para llevarse a hipotermia, solamente pues el uso de la eco transfontanela. Igual si nos vamos a dar cuenta más adelante, la guía no nos ofrece nada diferente como de idea para qué es un manejo de hipotermia o qué paciente se debe llevar a hipotermia, pero simplemente nos dice que a estos pacientes que tuviesen indicación se le debe tomar la ecografía transfontanela. La pregunta 4 y 5 nos dice que en recién nacido con sospecha de compromiso cardiovascular secundario de asfixia perinatal, ¿cuál es la habilidad discriminativa tanto de la troponina T y de la CKMB para el diagnóstico de lesión cardíaca? Realmente tampoco lo recomiendan ninguna del uso de los dos, ni de troponina ni de CPKMB, porque no hay estudios que permitan estimar su habilidad discriminativa y la recomendación es fuerte en contra de la intervención.
Como en la pregunta número 6 es cómo debe ser el seguimiento para vigilancia y detección oportuna de complicaciones agudas, ya sea la falla multiorgánica para disminuir mortalidad y secuelas para evitar hospitalizaciones prolongadas y tratamientos innecesarios. Entonces tenemos de nuevo los dos grupos de poblaciones a los que va dirigido, el paciente que tuvo una sospecha, ¿sí? Con factores de riesgo, un estado fetal insatisfactorio, pero que presentó esa adaptación neonatal espontánea, y el paciente que no tuvo factores de riesgo, pero tuvo un trastorno adaptativo que requirió reanimación no vigorosa. Entonces, en este tipo de pacientes, igual según lo que salga en el pH, la observación clínica debe ser por aproximadamente 24 horas, ¿sí? Y pues según si sale el pH menor a 7, pues se hospitaliza, y mayor a 7, preferiblemente al lado de la madre. Esta es una recomendación fuerte a favor de la intervención. La observación, entonces, ¿a qué va dirigida? Pues a los signos vitales, a las manifestaciones clínicas o neurológicas. Acordémonos que uno debe hacer de manera secuencial el SARNA, y pues vigilar la diuresis, la vía oral, el patrón respiratorio, el color y los trastornos metabólicos. Las recomendaciones, entonces, de tópico 2 es acerca de los manejos generales de la asfixia perinatal. Entonces, la pregunta número 7 es: ¿cuál es la efectividad de la hiperventilación con ventilación mecánica como parte del manejo de encefalopatía hipóxico-isquémica en recién nacidos con asfixia perinatal para disminuir la mortalidad en las primeras 72 horas? Entonces, no nos recomiendo tampoco emplear la hiperventilación, ¿sí? Se ha documentado más bien al uso de esta hiperventilación la presencia de hipoacusia y leucomalacia periventricular, por lo tanto, pues no hay evidencia que disminuya, entonces no está recomendada. ¿Cuál es la pregunta número 8 es: ¿cuál es la efectividad del uso profiláctico de los antagonistas de opioides, en este caso pues la naloxona, añadido a las medidas de soportes generales versus las medidas de soportes generales solas, sin el uso del opioide, para disminuir la mortalidad y las secuelas graves? Entonces tampoco nos recomiendan administrar profilácticamente la naloxona, ya que tampoco hay evidencia del uso profiláctico de esta que modifique la mortalidad y pues que genere o que modifique el riesgo de parálisis cerebral a los 18 meses de vida. Esta recomendación es fuerte en contra de la intervención. La pregunta número 9 es: ¿cuál es la efectividad del uso profiláctico de anticonvulsivantes añadido a medidas de soporte generales versus el uso solo pues, de medidas de soportes para disminuir la mortalidad y las secuelas graves? Entonces tampoco recomienda de uso profiláctico, ya que pues se ha visto que no tiene un efecto protector contra el riesgo de secuelas neurológicas. En este caso, lo que queremos es prevenir es la parálisis cerebral y no disminuye la mortalidad. Y pues esta es una recomendación fuerte en contra de la intervención. La pregunta número 10 es: ¿cuál es la efectividad del uso profiláctico del allopurinol añadido a las medidas de soporte generales versus el solo uso de soportes generales para disminuir mortalidad y secuelas graves, o sea, parálisis cerebral? Es que tampoco nos recomienda administrar allopurinol profilácticamente, porque tampoco hay evidencia que afecte la mortalidad y el riesgo de parálisis cerebral. Esta recomendación es débil en contra de la intervención. La pregunta número 11 es: ¿cuál es la efectividad del uso profiláctico de vitamina E añadido a las medidas de soporte generales versus el uso de soportes generales para disminuir mortalidad y secuelas graves? Entonces, tampoco recomiendan la administración de profiláctica. ¿Por qué? Porque no hay evidencia que demuestre que afecte la mortalidad o el riesgo de parálisis, y su seguridad tampoco está muy evaluada. Entonces, pues esta recomendación es fuerte en contra de la intervención. La pregunta número 12, la penúltima, es: ¿cuál es la efectividad del uso profiláctico de mannitol añadido a las medidas de soporte generales versus el solo uso de soportes generales para disminuir mortalidad en las primeras 72 horas? Entonces, pues la recomendación es que no se recomienda porque no hay evidencia y tampoco hay seguridad evaluada. Esto pues es una recomendación fuerte en contra pues, de la intervención. Y como último punto de las recomendaciones que nos ofrece la guía es el tópico 3, que es el manejo específico del recién nacido a término con encefalopatía hipóxico-isquémica secundaria de la asfixia perinatal. Y pues realmente es la pregunta direccionada hacia el uso o no de hipotermia, ¿sí? Pues la recomendación es que sí se recomienda el uso para evitar mortalidad y discapacidad motora a los 18 meses de vida, pero pues no nos ofrece nada adicional a esto. Nos dicen sí hay que hacerlo, pero no a qué pacientes, no dirigido a quién. ¿Sí? Y la recomendación, esto es débil a favor de la intervención. Digamos que al final de la guía nos ofrece varias tablas. Yo les mostré unas al inicio de la presentación y esta es otra que nos ofrece, que es la graduación de la gravedad de encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces simplemente nos la divide en leve, moderado y severo.
pero como les digo, digamos que la guía no nos ofrece, no nos amplía, digamos, una idea de cuál es el manejo real en los pacientes, cuáles son las intervenciones que se deben hacer realmente a los pacientes, sino simplemente nos dice que no hay evidencia, entonces, por tanto, no vamos a hacer nada. Y gracias. Listo, Luisita, gracias. No sé si los neonatólogos tengan alguna comentario, alguna recomendación adicional para realizar a la presentación. Bueno, Luisa, felicitaciones por tu charla, muy concisa respecto a lo que nos recomienda la guía.